¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? ¿Kyle? ¿Crees que viendo videos por YouTube vas a aprender algo, maldito gordo? ¿Quién admira a los profesores solo por leer sus patéticas y aburridas diapositivas en vez de dar una clase de verdad? ¿Kyle? ¡Cállate, gordo culón! Mejor entrar a ver las inescrutables clases de Dani el Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte. ¡Da! Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Dani el Doctor te van a gustar. No olvides suscribirte. Ya dije eso. Ahora yo soy el favorito del Dr. Dani. Chicos, las lágrimas de Kyle son mi inspiración para tener notas más altas y que mi mami me compre videojuegos. ¡Oh, Dios mío! Las inescrutables clases de Dani el Doctor con Dani el Doctor. ¿Qué tal, colegas? Entonces hoy vamos a continuar con una clase de farmacología. Ya sé que llevamos puras de fisiología y casi no he subido de farmacología. Aquí están, ya están preparadas, solamente denme tantita oportunidad y vamos a ir trabajando poco a poco con esto. Ahora vamos a ver de farmacología médica, vamos a ver lo que es farmacodinamia, pero el apartado de farmacología molecular. Esto va a ir relacionado a reconocer o conocer los diferentes tipos de receptores. En este caso, se fijan, podemos observar que existen diferentes receptores según su estructura molecular y funcional, los cuales se pueden clasificar, como les digo, en 5 tipos. Por ejemplo, receptores intracelulares, que son los del tipo 1, para agentes que son solubles en lípidos. Esa sería la primera. La segunda, enzimas transmembranas reguladas por ligando, que incluye entonces el receptor tirosincinasa o receptores tirosincinasa, así nada más los pueden reconocer. El tipo 3 son los receptores de citosina. El 4 son los canales iónicos, sodio, potasio, cómo funcionan, ahorita vamos a ver. Y el 5, y no menos importante, pero sí uno de los más complejos, el de proteínas G, ¿ok? Y segundos mensajeros, que básicamente es lo mismo. Entonces, este pequeño esquema, estamos viendo los mecanismos de señalización transmembrana que son conocidos o que les acabo de describir. Miren, aquí tenemos el primero, que es conocido como una señal química que es soluble en lípidos. Si se fijan, aquí lo vamos a poner con amarillo, tenemos esta pequeña bicapa lipídica, ¿okay? Que es la membrana. Acuérdense que estamos hablando que aquí sería el sitio extracelular. Y en esta parte de acá sería el intracelular. ¿Ok? Entonces, uno es afuera y otro es adentro. Pero si se fijan, entonces, como esta señal química es soluble en lípidos, cruza la membrana plasmática sin ningún problema, porque esta es liposoluble. Si fuese hidrosoluble, ¿qué estaría pasando? Pues la molécula solamente rebotaría, porque sería como querer unir el agua con el aceite. Entonces eso no funcionaría. Y entonces, al ser hidrosoluble, que sí atraviesa la membrana, pues entonces llega y se acopla al receptor que estaba en la parte, como les digo, intracelular, y hace su interacción debida. Eso es lo más importante. Puede ser una enzima, puede ser un regulador de transcripción génica, etcétera, 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 como posible funcionamiento, ¿ok? En el punto número 2, que sería este pequeño receptor de aquí, podemos observar que la señal se une al dominio extracelular. Acuérdense que tenemos aquí un dominio extracelular porque estamos hablando de la parte extracelular. Y luego tenemos aquí una parte transcelular porque está atravesando apenas. Y tenemos otra parte que es intracelular.
para que lo tengamos bien en cuenta. Entonces, si digo que la señal se une al dominio extracelular, quiere decir que la molécula se va a unir a la parte extracelular. Este pequeño receptor se pegaría en esta parte, más o menos así. Que estaríamos hablando de que se une a su parte extracelular, básicamente, ¿ok? Con una proteína transmembrana. ¿Y por qué se llama transmembrana? Porque atraviesa. Acuérdense que les dije que esta proteína o este receptor en general es transmembrana porque atraviesa y cumple la parte extra, trans e intra, ¿ok? Entonces por eso sería una proteína transmembrana. Accionando de este modo entonces una actividad enzimática en su dominio citoplasmático o dominio intracelular. Y se llama también dominio citoplasmático porque acuérdense que es pues un citoplasma abajo. En la parte intracelular es lo mismo que hablemos del citoplasma. Y entonces aquí sí se ve como el receptor, que sería este de aquí, pues haría una señal o una actividad de un punto A un punto B. Esa sería la función para que sepan cómo es que se pasa de un punto A un punto B. Y luego tenemos a otro tipo que sería el 3, el receptor 3, que la señal otra vez se une a su dominio extracelular. Supongamos que se une en este pequeño apartado de aquí. Y entonces aquí este receptor transmembrana, también muy parecido al otro, está unido a una proteína tirosincinasa, que sería esta tirosincinasa. Y entonces, ahora sí, aquí ya esta enzima se va a activar básicamente. Hagan de cuenta que se une aquí y entonces manda esta señal hasta aquí y activa a esta pequeña tirosincinasa. Y una vez que se activa, entonces ahora sí se genera, gracias a que se hace la fosfatación o se pierde un fosfato, pues por así decirlo. Entonces aquí ya tenemos una actividad más o menos así, o sea, de una molécula que no estaba fosfatada a una que ya se encontró fosfatada, básicamente, ¿ok? Y luego tenemos otro tipo de célula de receptor, que sería este tipo 4, que como ya les dije sería el canal iónico, ¿ok? Esta sí se une y regula directamente la apertura de un canal iónico. Miren, aquí tenemos esta pequeña estructurita que se está uniendo, ¿ok? El receptor con su ligando. Y ya cuando se unieron, entonces ahora sí, al interactuar con este, y ahorita lo vamos a ver mejor todavía, se abre esta compuerta, por eso se ve este pedacito azul, para que tanto el sodio o el potasio o el canal iónico que sea, pues ya pueda pasar. Si estamos hablando de un canal de sodio, entonces pasaría el sodio del exterior hacia el interior. Esa sería más o menos la función. Esto que les estoy comentando en este pequeño apartado solamente es una parte muy resumida de todo lo que veremos. Luego tenemos la señal en la parte 5, que sería todo esto que vemos aquí que nos queda. La señal se une a un receptor de superficie celular. Otra vez aquí llega su ligando, se une a su receptor, que sería este pequeño apartado de aquí. Pero aquí sería una enzima efectora por una proteína G. Acuérdense que esto de aquí sería una proteína G. Y entonces acuérdense que también tenemos a este complejo, que en realidad son 3 moléculas, ¿sí? Que luego vamos a ver cómo van a funcionar. En el momento que llega este ligando con su receptor, se une y automáticamente hace un transporte, porque que vemos aquí, todo este complejo de tres moléculas estaba anteriormente adherido aquí. Ahorita lo vamos a ver para que vean cómo funciona. Y entonces, al hacer la actividad esta que les digo de unirse su receptor con su ligando, entonces viaja hacia otra proteína y esto va a ocasionar entonces que se genere otra actividad en otra parte. Por eso también se llaman segundos mensajeros, que sería más o menos por aquí, o sea, la que va a ser el efecto. Por eso es la E de efector. Y entonces esto nos va a llevar precisamente a tener los sustratos y los productos. De un sustrato
se va a activar entonces un producto. De un sustrato se activa un producto. Y esa sería la función de cómo hace este receptor, este tipo de receptor. Ahorita vamos a ir viendo de uno en uno. Empecemos entonces con el primerito que ya les dije, el número 1 de la diapositiva anterior, que serían los receptores intracelulares para agentes solubles en lípidos. Varios ligandos biológicos son suficientemente solubles en lípidos para cruzar la membrana plasmática, como ya se los representé esquemáticamente en la diapositiva pasada. Una clase de estos ligandos incluye, por ejemplo, los esteroides. Esto es un ejemplo, por ejemplo, los corticoides, los mineralocorticoides, los esteroides sexuales, la vitamina D, la hormona tiroidea, receptores que estimulan la transcripción de genes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se conocen como receptores gen activos, ¿ok? Porque pertenecen a una proteína que evolucionó, por así decirlo, a partir de un precursor común. Y básicamente eso sería. En esta imagen lo que estamos viendo se está representando esquemáticamente el mecanismo molecular de la acción de los glucocorticoides, para que nos entendamos. En ausencia de una hormona o de la hormona de los glucocorticoides que les estoy diciendo, el receptor está unido a esta molécula que vemos aquí que se llama HSDP90. Y esta es una proteína que impide el plegamiento normal de varios dominios de estructuras del receptor. Dicho en otras palabras, hagan de cuenta que es, y así se los voy a dibujar de feo, ¿ok? Es un candado para todos aquellos que tengan imaginación. No es una cubeta, no es un ojo, no es nada de eso, sino que es un candado. Y este candado, si se fijan, está cerrado. Y entonces aquí la unión de la hormona al dominio de unión del ligando desencadena la liberación de HSP90. Si se fijan, este es el receptor que se va a unir básicamente, así como lo vemos en esta super animación creada por mí. Entonces, si se fijan, ya viajó, hicieron esta unión, y básicamente HSDP90 lo que hace es liberarse. Y entonces nos olvidamos de este candado que estaba cerrado, y ahora, por ejemplo, para continuar con este ejemplo, sería el candado ya se encuentra abierto o desbloqueado, ¿sale? Eso es lo que primero nos permitió saber. Y entonces esto va a permitir que los dominios de activación del DNA y de activación de la transcripción del receptor se plieguen en sus conformaciones de la transcripción del receptor, y esto hace que de tal modo que el receptor activado pueda iniciar la transcripción de los genes blanco. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? No lo entiendo, querido profesor, porque habla con cosas muy complejas. Y entonces yo te diré, sí, cierto, alumno, se me olvida que tú no sabes esto. Bien, te lo voy a explicar más fácil, miren. Ya se unió el receptor y el ligando con el receptor, ¿cierto? Al unirse el ligando con el receptor, como ya les dije, SDP90 dice, yo aquí ya no tengo mucho que hacer. Y entonces, ahora sí, se queda libre esta parte que es el dominio de activación de la transcripción. Esta parte de aquí, se lo vamos a escribir aquí, espero no tener la letra muy fea. Dominio de activación de transcripción. Y luego tenemos a esta parte de aquí que se conoce como el dominio de unión al ADN. Y entonces, si se fijan, lo que va a hacer es que este ya va a viajar directamente y se va a acoplar básicamente al ADN. El dominio de unión del ADN, obviamente, que queda en este apartado, que es la parte que se une, para que no perdamos la secuencia. Y si se fijan, entonces, con esto ya se va a poder generar esta activación. Todas estas hormonas producen sus efectos después de un periodo de retraso característico de 30 minutos, ¿ok? Y entonces puede ir de 30 minutos a varias horas. Esta sería la principal situación que vamos a ver para este medicamento en específico. Y entonces esto es lo que se va a tardar básicamente en
activar nuevas proteínas. Por eso tenemos el dominio de activación de la transcripción, que como les dije que sería este dominio de activación de la transcripción, pues se movió a este pedacito de aquí, que es el que traduce las proteínas, el que empieza a crear las nuevas proteínas. Y esas nuevas proteínas que se crean a partir de que ya se pudo unir al ADN, porque ya tenemos el candado, como les digo aquí, libre, tenemos que tarda entre 30 minutos y varias horas. Esto significa que no se puede esperar que las hormonas activas genéticamente alteren un estado patológico en cuestión de minutos. Por ejemplo, algo que es muy importante y que estamos viendo en esto, que son glucocorticoides. Los glucocorticoides no van a aliviar, no alivian, por eso les estoy poniendo así, no alivian los síntomas del asma bronquial. Por pura lógica, ¿verdad? Porque si les estoy diciendo que tarda entre 30 a varias horas y estamos teniendo un ataque de asma, imagínense, no nos vamos a esperar ni 30 minutos ni varias horas para poder hacer funcionamiento. Más bien, por eso los glucocorticoides se dedican o se recetan básicamente para personas con EPOC, por ejemplo, que es algo más crónico. El hecho de que sea más crónico, pues le permite también tener esa línea de tiempo más respetada. Otra cosa es que los efectos de estos agentes pueden persistir durante varias horas o varios días. Entonces aquí vamos a poner efectos duran de horas a días. Y entonces esto es después de que la concentración del agonista, en este caso este sería el agonista, porque como ya lo he explicado en otros videos, es el que activó toda esta cascada, se haya reducido a cero. O sea, hasta que ya no haya de ya es lo que nos va a permitir tener en consideración para saber cuánto tiempo puede durar este efecto, que duran de horas a días. La persistencia del efecto se debe en principio entonces a esta rotación relativamente de la mayoría de enzimas. O sea, todo esto que les estoy comentando, toda esta cascada que ya les comenté aquí en este apartado, podemos indicar que dura muchísimo porque está unido al ADN y entonces por eso le tarda de horas a días. Y entonces por consiguiente significa que los efectos beneficiosos o benéficos de todo esto y o tóxicos de una hormona activa génica por lo general disminuyen con lentitud cuando se detiene la administración de la hormona. Si empezamos a tener eventos adversos, si empezamos a tener una toxicidad, pues obviamente se suspende rápido el medicamento, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que los efectos pueden durar de horas a días. Eso sería lo más importante de entender básicamente todo este apartado de los receptores intracelulares para agentes solubles en lípidos. Ahora estamos viendo las enzimas transmembranas que son reguladas por el ligando que incluye al receptor tirosinasa. Dicho en otras palabras, acuérdense que estamos hablando de el receptor tirosinasa. Nada más así con que se aprendan eso. Ay, disculpen ese subrayado tan feo, por eso casi nunca subrayo. Nada más es para hacer el resalte de esto, ¿no? Bueno, esta clase de moléculas del receptor media o regula, no sé cómo quieran entenderlo, los primeros pasos en la señalización, por ejemplo, de la insulina, del factor de crecimiento epidérmico, no me acuerdo, creo que del factor de crecimiento derivado de plaquetas, del péptido natriurético arterial, del factor de crecimiento transformante beta y otras cuantas hormonas tróficas. Estos receptores son polipéptidos que consisten en un dominio extracelular, que es donde se unen las hormonas. Básicamente, si se los pongo aquí, sería esta parte donde se une la hormona tal cual, y un dominio de enzima citoplasmático, que sería esta parte de aquí, ¿sale? Que puede ser una proteína tirosincinasa, una serinacinasa o una guanililcinasa, dependiendo el caso, si es para factor de crecimiento derivado de plaquetas, si es para factor de crecimiento epidérmico, para insulina, dependiendo, ¿ok? Eso es lo que se va a utilizar. En todos estos receptores, los dos dominios están conectados por un segmento hidrófobo
del polipéptido que reside en la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Dicho en otras palabras, sería la que se encuentra transcelular, o sea, en la bicapa lipídica, nada más, para que lo entendamos. Ahora sí, vamos a ver la función como tal de este receptor. Si se fijan, la función de señalización de tirosincinasa comienza entonces con la unión a un ligando. Como vemos aquí, la hormona llega y se une su receptor con su ligando, ¿ok? Típicamente una hormona polipéptida o un factor de crecimiento que se va a unir, como les digo, al sitio extracelular del receptor. Y este cambio resultante en la conformación del receptor provoca que las moléculas se unan entre sí, así, tal cual. Esta unión se llama dimerización. Cuando ya se unieron así tal cual, románticamente formaron dos estructuras, formaron una sola, ¿sale? Se llama dimerización. Y entonces esto va a activar la actividad de tirosincinasa presente en el dominio citoplasmático. O sea, eso hace que se active tanto esta parte como esta parte. Acuérdense que ahorita ya, después de que se dimerizó, ya se forma uno, ya es un complejo, todo esto que vemos en pantalla, ¿ok? Y entonces lo que lleva a la fosforilación del receptor, así como a las posteriores proteínas adicionales de señalización que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, los receptores activados catalizan la fosforilación de los residuos de tirosincinasa en diferentes proteínas objetivos, ¿va? Y entonces esto permite que un solo tipo de receptor activado module una serie de procesos bioquímicos. Y entonces, si estamos viendo aquí todo esto que les estoy comentando, tenemos que en este apartado, bueno, en este ejemplo estamos viendo el receptor, el factor de crecimiento epidérmico. Es un receptor representativo, como les digo, de la tirosincinasa, que es todo esto que hemos estado viendo. Entonces tiene los dominios extracelulares, los citoplasmáticos que ya hemos hablado, y entonces se une prácticamente esta unión o este receptor, como les digo, se dimerizaron, como ya les comenté, y entonces ocurre algo muy importante aquí, en donde esto que les estoy poniendo aquí, pues llegan y empiezan a fosforilarse, ¿ok? Tanto uno como el otro se empiezan a fosforilar. Y entonces todo esto ya nos estamos viendo que el sustrato que estaba precisamente aquí se convierte básicamente en un sustrato fosforilado, porque ya se unió lo de los fosfatos y todo eso que hemos estado viendo presente. Y gracias a esta cascada, en donde en el paso número 1 se une, paso número 2 hizo la dimerización, que se unieron estos dos en uno solo, ¿sí? Se juntan en esta manera, y entonces hace que los residuos activen, o se activen este apartado, estos residuos específicos de tirosina, que serían estas Y. Y entonces, bueno, sería todo este apartado de aquí, y entonces aquí ya se activen sus actividades enzimáticas, catalizando entonces la fosforilación de proteínas del sustrato. Entonces este sustrato se encontraba aquí y esto hace que haga una fosforilación. Esto hace que pase una fosforilación del sustrato al sustrato fosforilado, básicamente. Y el que lo desfosforilice, un buen desfosforilador será. Básicamente parece un trabalenguas, pero no es tan difícil de entender. Ahora pasemos a los receptores de citosina. Estos responden a un grupo heterogéneo de ligandos peptídicos, como por ejemplo la hormona del crecimiento, la eritropoyetina, varios tipos de interferón y otros reguladores del crecimiento y diferenciación, entre otras cosas. Estos usan mecanismos muy parecidos a los que vimos ahorita en este último que les acabo de presentar, en esta última diapositiva, pero, o sea, se parecen mucho a los de tirosincinasa, pero en este caso la actividad de tirosina o de tirosincinasa
no es intrínseca a la molécula receptora. Aquí tenemos, en cambio, aquí sí existe una tirosina sinasa separada de la familia Janus sinasa, por eso se llama JAK, ¿ok? Se une a una forma no covalente del receptor, como en el caso de forma no covalente al receptor. Entonces, ahora sí, los receptores de citosinas dimerizan después de que se une el ligando activado. Miren, llega el ligando otra vez, como ya los había dicho, se dimerizan, se hacen uno solo, ¿cierto? Y entonces permite que los JAK, acuérdense que los JAK, como les digo, se llaman Janus, porque es en inglés, Janus quinasa, ¿ok? Que son sustratos de tirosinasa. Y entonces, pero aquí ya están por separados, acuérdense también de eso. En el otro era una Y, ¿se acuerdan? Que era nada más porque estaban unidos. En este caso no, están separados. Bueno, entonces hace que los JAK unidos se activen y entonces ahora sí fosforilen residuos de tirosina en el receptor. Estos residuos de tirosina fosforilada en la superficie, básicamente lo que les estoy diciendo es que tenemos aquí los receptores de tirosina y que ya se encuentran fosfatados, ¿sí? Más o menos así, ya se encuentran unidos aquí o fosfatados, ¿cierto? Permite entonces, ahora sí que pone en marcha un complejo baile, ¿sí? De señalización o una cascada uniendo otro grupo de proteínas. Todo esto cuando ya se activó, se dimerizaron. Y si nos vamos desde el principio, acuérdense, 1 se une, 2 se dimerizaron en estos de aquí, 3 estos receptores tirosina se fosforilan, ¿cierto? Acuérdense lo de los fosfatos. 4 activan a los JAK, ¿ok? Bueno, 3 la fosforilada, 4 lo de los JAK, 5 hace que se llamen o llaman al baile a estas otras proteínas llamadas STAT. Las STAT no es otra cosa más que transductores de señales y activadores de la transcripción, así de fácil. Y entonces estos STAT unidos también son fosforilados, también se fosforilan, como ya lo vimos en las JAK, tanto uno como el otro son fosforilados, ¿ok? Y entonces, ahora sí, estos ya fosforilados, dos moléculas STAT se dimerizan y como ya sabemos qué es dimerizar, se hacen una sola, se unen entre sí gracias a los fosfatos de tirosina y entonces se hace un dímero conocido como STAT-STAT, ¿ok? Ya ese dímero se disocia, se separa y viaja al núcleo donde entonces va a generar una transcripción de genes específicos. Estos forman una dimerización, o sea, uno solito, y entonces van de la mano románticamente hacia el núcleo. Y como ya les dije que son transductores de señales y activadores de la transcripción, viajan al núcleo a precisamente hacer la transcripción. Y entonces transcriben, aquí lo vamos a dejar, genes específicos. Y ya el núcleo se encargará de hacer estos genes específicos, de transcribir estos genes específicos para crear las proteínas necesarias que se les haya encomendado. Ahora vamos a hablar de los canales iónicos. Los canales iónicos, muchos ya los conocemos desde fisiología, pero sabemos que también muchos de los medicamentos más útiles en la medicina clínica interactúan sobre canales iónicos. Para los canales iónicos activados por ligando, los fármacos a menudo imitan o bloquean las acciones de los agonistas naturales. Los ligandos naturales, tales como los receptores, incluyen la acetilcolina, entre otros. ¿Ok? Aquí lo vamos a dejar. Acetilcolina. Tenemos serotonina, el ácido aminobutírico y el glutamato. Que si no sabes lo que estoy diciendo, hay una clase de fisiología precisamente donde hablo de sinapsis y de todo esto que les estoy comentando en este momento. Cada uno de sus receptores entonces transmite una señal de la membrana plasmática, como les digo,
aumentando la conductancia, transmembrana del ion relevante y alterando así el potencial eléctrico a través de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí en este ejemplo muy particular estamos viendo a la acetilcolina. Provoca la apertura del canal iónico del receptor acetilcolina, lo cual permite que el sodio fluya bajo su gradiente de concentración a las células, produciendo entonces un potencial postsináptico excitador, o sea, una despolarización. Y entonces es lo que vemos en pantalla. Este receptor, como lo vemos aquí en este pequeño dibujo, si yo lo pusiera de una manera más plana, en donde tenemos aquí la membrana, acuérdense, con su bicapa lipídica, así toda parejita, ¿cierto? Más o menos así nada más, para que entendamos que es el puro receptor. Y como ya lo puse también al principio del video, ¿cierto? Que es el receptor que se abre tras el paso del sodio, del potasio y todo eso. Bueno, imaginemos que tenemos aquí un canal como un tubo, como el de Mario Bros. Más o menos así, de esos verdes por donde pasan, ¿ok? Pero si se fijan en una manera más plana, en una secuencia más plana, ¿qué es lo que hace? Este tubo que vemos aquí, que brincó, se une a su receptor. En este caso estamos hablando, la acetilcolina llega y se une a este receptor, o sea, viaja aquí y se pega en este apartado así, ¿cierto? Y lo que va a hacer precisamente es que se abra la compuerta, así de fácil funciona, se abra la compuerta y entonces ahora sí entra, por ejemplo, pensando en el sodio, entra en el sodio y ya despolariza la membrana de la neurona, por ejemplo, y entonces ayuda a que pase la sinapsis. Te digo que eso te puedes ir al video de la sinapsis para que entendamos cómo funciona este apartado de entrada, por ejemplo, nada más de sodio. Si se fijan, tenemos este ejemplo que sería la acetilcolina, como ya se los dije, más o menos así, pero también tenemos este complejo que está, este tubito de Mario Bros, que está compuesto por varias subunidades. Las que tienen estos receptores, estas bolitas, sería la subunidad alfa. Son dos alfa, tenemos una gamma, aquí más o menos así, y tenemos una beta y una delta. Más o menos así. ¿Ok? Entonces serían los pasos más o menos que nos van a permitir, ahora sí que la acetilcolina sería como la llavecita que va a permitir, como les digo, que se abra este canal y que entonces pase el sodio por este apartado. ¿Sale? Así tal cual como lo estamos viendo en este pequeño también esquema funcional. Ahora tenemos a las proteínas G y segundos mensajeros. Y bueno, pues este proteína G ya lo habíamos explicado anteriormente en otro de los videos, pero como les digo, aquí sí, muchos de los ligandos extracelulares actúan entonces aumentando las concentraciones intracelulares de segundos mensajeros, como por ejemplo el 3'5' adenosina monofosfato cíclico, para los compas conocido como el CAMP cíclico, ¿sale? El ion de calcio o los ¿cómo se dicen? Los fosfoinosítidos o algo así. Bueno, entonces, en la mayoría de los casos se usan, por ejemplo, un sistema de señalización transmembrana con tres componentes separados, ¿cierto? Aquí sí, como vemos en pantalla, existen tres grandes componentes que están por separados. Primero tenemos el ligando extracelular, que es detectado selectivamente por un receptor de superficie celular. Este receptor a su vez desencadena entonces la actividad de una proteína de unión, una proteína G, localizada en el citoplasma de la membrana plasmática. Si se fijan, aquí llega este receptor, en este caso vamos a poner de ejemplo a la noradrenalina, que les digo, esto ya estaba explicado en otro video, pero pues tiene que ver con entonces por eso también lo explico aquí. Noradrenalina. La noradrenalina se fijaron que viajó entonces a este pequeño receptor, en donde tenemos a la unidad o de la proteína G que les he comentado, que es con su subunidad alfa, su subunidad beta y subunidad gamma, ¿cierto?
Esto sería el receptor, así tal cual lo estamos viendo en pantalla. Entonces, cuando existe esta unión, básicamente de el receptor o del ligando, perdón, esta bolita que ya estoy coloreando de rojo, que es el ligando, con su receptor, que sería esta parte de aquí, tenemos una actividad en donde básicamente se mueve o activa a este complejo, como lo veremos a continuación, ¿ok? Miren, tal cual hace que la parte alfa, ¿sí? O la subunidad alfa, llegue y se una precisamente de forma remota, básicamente ya no, el receptor aquí ya no está tocando a este apartado, ¿no? A esta que se conoce como adenilato ciclasa, que no es otra cosa más que una enzima que está lejos, ¿ok? O sea, no tienen que tocarse el receptor con la adenilato ciclasa, no se unen, solamente no se tocan en ningún punto, ¿ok? Solamente vía remota manda esta subunidad alfa que estaba aquí, la manda y la envía hasta este punto. Si se fijan aquí, antes de que esta subunidad alfa tocara, pues entonces la adenilato ciclasa se encontraba dormidita, así nadie me la despertaba. Pero como llegó la subunidad alfa, entonces en ese momento toca la puerta, lo toca aquí de esta como piernita que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Se une pues aquí a su subunidad y automáticamente esta adenilato ciclasa pues siente, ¿no? Y al momento de sentir, pues, ¿qué creen? Que se despierta, ¿ok? Y entonces, ya que se despertó, empieza a trabajar en su propio funcionamiento, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí ella ya despierta, capta al ATP que anda nadando por aquí, ¿sí? En el citoplasma intracelular, otra vez aquí es intra y acá es extracelular, ¿ok? Y entonces en el momento que se despertó, agarra al ATP y con el ATP, gracias al funcionamiento de la adenilato ciclasa, pues genera entonces ahora sí al AMP cíclico que les he estado comentando. Y entonces el AMP cíclico ya activado, ¿qué creen que va a ir a hacer? Va a ir a activar entonces a alguien que se llama proteína sinasa, ¿ok? Quien la proteína sinasa también estaba dormidita, pero como llega el AMP cíclico y empieza a mandar su señalización, automáticamente también se despierta, así de fácil. La proteína sinasa, una vez despierta, ¿qué es lo que hace? Se convierte básicamente de una proteína sinasa dormida, por así decirlo, se va a convertir a una proteína sinasa, pero esta ya va a estar activada, así ya toda despiertita, lista para la acción. Y entonces esto va a generar dos caminos. Uno puede ir directamente, por ejemplo, a este canal de sodio y decirle, ¿sabes qué canal de sodio? Necesito que te abras. Ábrete para que el puro sodio pueda viajar hacia el interior de la célula y que haya más sodio, ¿sí? Por ejemplo nada más. O por ejemplo, también la proteína sinasa dicen, ¿sabe qué? Necesito más canales de sodio, déjenme ir rápidamente hacia el núcleo y entonces en el núcleo le va a pedir que por favor fosforile proteínas. ¿Qué proteína? Bueno, pues va al núcleo y le dice, señor núcleo, necesitamos que se fosforilen más proteínas. ¿Cuáles proteínas? No sé, por ejemplo, hacen falta 3 canales más de sodio. Ah, ok, entonces el núcleo se prepara y empieza a producir una señalización para que haya otros canales aquí de sodio esperando para que se abran. Y entonces aquí ya se abre y puede entrar más sodio. Pero necesita primero que el núcleo central o la dirección central, si fuera una empresa, pues apruebe la producción de más sodio. Si hay más canales de sodio y dicen, ¿sabes que ya tenemos bastantes canales de sodio? Entonces la proteína sinasa solamente se va a encargar de regularlos y de hacer la función específica de cada uno de ellos. ¿Ok? Básicamente con esto terminamos entonces el apartado de este
de estas señalizaciones y cómo funcionan los diferentes tipos de receptores. Espero que te haya gustado la clase porque es muy importante. Esto sí es muy importante, lo vas a ver durante mucho tiempo en tu carrera, sobre todo en farmacología, fisiología, fisiopatología, porque es donde desencadenan varias patologías, básicamente, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado. Si te gusta todo este contenido, pues no olvides darle a la campanita, suscribirte y todas esas cosas que hacen las personas que ven YouTube, ¿sale? Entonces, les quiero decir que muchas gracias a todos por todo esto que me han venido apoyando. Yo voy a seguir subiendo más contenido que les está ayudando. Yo quito todo el contenido que considero no sirve, lo quito y nada más les estoy presentando lo que sí les va a servir para su vida profesional. Y pues nada, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, dejen sus likes. Si quieren una clase en particular, háganmelo saber. Y bueno, vamos evolucionando poco a poco. Si se fijan, ya mejoré un poquito más el audio. Estoy teniendo más interacción con ustedes en las redes sociales. Suscríbanse al canal, está chido. Van a ver más contenido todavía, falta mucho. No sabemos cuándo vamos a regresar a la universidad. Entonces puedo ser una herramienta útil en el curso de sus semestres o de sus niveles. No sé cómo se manejen en sus diferentes países, en sus estados. Pero ya tenemos vistas o visualizaciones de casi todo Latinoamérica ya nos está viendo en cantidades pequeñas, pero también hay un saludo para todos, sobre todo a los argentinos y a los peruanos, que son los que más nos están escuchando fuera de México. Obviamente a todos los que me están escuchando de México. Y saludos especiales a mis alumnitos, ¿sale? Todos mis alumnitos del CUCS que merecen también un fuerte saludo y gracias por el apoyo que me han otorgado, ¿sale? Nomás lo quería decir en algún punto porque no he tenido tiempo para esto. Como todos estamos muy vueltos locos con esto de las clases en línea y más porque ya no tardan en acabarse este semestre. Por lo menos a nosotros nos quedan como 6 semanas de clases, mismas que seguiré subiendo contenido y aunque ya estemos de vacaciones, seguiré subiendo para los futuros alumnos de estas clases. Y también cabe mencionar que no sabemos si el semestre que entra vaya a ser en línea. Entonces váyanse preparando, vayan tomando mis clases para que ya vayan a gusto. Estas clases que les doy tienen una secuencia. Esta secuencia está otorgada gracias al programa de fisiopatología, no, perdón, al programa de la Academia de Fisiología de mi universidad. Entonces no crean que nomás estoy dando las clases y los cursos así nomás al azar, ¿ok? Tienen un programa y estoy siguiendo ese programa al pie de la letra. Saludos a todos y gracias por escucharme. Hasta luego. Bye. ¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? Kyle. Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Daniel Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte.